Hola amigos y bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo de la serie de huerta versus pavos. Si no habéis visto nuestro vídeo anterior en el que los pavos se comen todo lo que plantamos en la huerta, os recomiendo que vayáis a verlo porque es bastante gracioso y así estáis al día para este vídeo. La semana pasada plantamos un montón de cosas, los pavos lo devoraron todo y estuve unos días replanteándome esta situación, incluso todas las cosas que tenía preparadas y listas para plantar en el invernadero lo planté en macetas para tener más tiempo y pensar a ver qué íbamos a hacer con esta situación de los pavos porque no era sostenible, se iban a comer todo lo que plantábamos. Hemos tomado dos medidas diferentes para esto de los pavos, que los pavos no se coman nuestra huerta de otoño e invierno. Primera cosa, ¿dónde está el otro? ¿Estás ahí? Los hemos encerrado. Realmente están bastante tristes de estar encerrados. ¿Qué opinas, Emerito? No está contento. Los hemos encerrado aquí en la pista de tenis, que es bastante grande, creo que son 30 metros por 15 metros, o sea que tienen mucho espacio y obviamente esto de tenerlos encerrados tampoco es sostenible. Bueno, sí, la mayoría de la gente tiene a los pavos encerrados, pero realmente a mí me gustaría tenerlos sueltos. Entonces, la segunda medida que hemos tomado, ahora os lo voy a enseñar cuando vayamos al huerto, que es la que esperamos que funcione mientras están los pavos sueltos. Llevan aquí encerrados 2 días, creo, tienen ahí comida y agua y les traigo de vez en cuando hojas verdes, pipas de girasol que les gusta tanto y bueno, no están contentos, quieren salir. Pero esta tarde, bueno, antes de ayer fui al vivero otra vez para comprar algunas plantas que los pavos se habían comido y para poder reponer y también comprar plantas que yo no he podido sembrar en el invernadero. Bueno, tengo unas cuantas plantas que tengo que plantar hoy. O sea que todavía no sabemos si esta segunda medida que ahora os voy a enseñar y explicar funciona porque los pavos están aquí encerrados. Pero no les queremos soltar hoy porque si les suelto ahora me seguirían al huerto y probablemente se comerían todas las cosas que yo plante. Entonces vamos a intentar soltarles mañana. Entonces mañana ya veremos a ver si la segunda medida funciona. Pero de momento van a quedarse por lo menos esta noche más aquí encerrados. Pobrecillos. Y ya mañana veremos a ver cómo funciona la segunda medida. Vamos a verla. Me he traído las plantas que ahora os iré enseñando. Tengo cebollas, puerros, algunas alcachofas pero de semilla porque las de estaca por alguna razón nunca me salen, lechugas varias, coles, brócolis y no sé si algo más, pero voy a enseñaros la segunda medida que hemos tomado para que no vengan los pavos a comerse las plantas al huerto. Contexto: los pavos durante este año y poco que los hemos tenido nos hemos dado cuenta que siempre vigilan el cielo para ver si hay aves rapaces y de vez en cuando, si les ves haciendo así, tur, 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 doblando la cabeza porque solo pueden ver así, y miras hacia arriba, ahí hay un águila, un lo que sea, arriba en el cielo, que casi ni lo veo, pero ellos lo ven y lo detectan muy claramente y cuando lo ven se acercan a nosotros o se meten debajo de un arbusto, o sea, son bastante listos en ese sentido. Ese instinto de esconderse de las aves rapaces lo tienen muy bien implantado y eso nos va a venir muy bien para esta medida que hemos tomado. Hace unos días fue mi cumple, estaba yo bastante agobiada con este tema de los pavos y mi madre me ha regalado un espantapájaros de halcón volador, cometa, no sé cómo llamarlo. Ahora mismo no hay mucho viento y a ver si a lo largo de este vídeo hay más viento y vuela más. No sé si lo veis. ¡Eso! Es como una cometa de halcón que está atada y viene el palo un poste de 7 metros, ¿vale? Es bastante alto y la cometa del halcón es bastante grande. O sea que creo que a los pavos les va a intimidar y no se van a querer acercar. Claro que tiene que hacer viento porque si no veo yo que no va a funcionar. Habrá que ver, mañana veremos. He de decir que Niña, la perra pobrecilla,
cuando lo instalamos, ella no estaba cuando lo instalamos en el momento, y más tarde ese mismo día de repente la empezamos a oír ladrar, pero muy intensamente, y cuando nos acercamos la pobre estaba súper erizada ladrando al halcón este. O sea que ella lo reconoce como un depredador peligroso y la pobre estaba muy asustada. De hecho, ella come justo al lado de donde está instalado el halcón y no quería comer esta mañana con el halcón subido y lo hemos tenido que bajar para que comiera. Pobrecilla. Bueno, mañana veremos a ver si esto funciona. Os mantendré informados. Ahora mismo lo que voy a hacer es ponerme a plantar todas estas cosillas. Además de que quiero plantar algunas cosas del invernadero, que a ver si me da tiempo, estos corren más prisa, y tampoco tengo que plantar muchas cosas del invernadero, ahora vamos y os lo enseño, porque el otro día trasplanté bastantes cosas a maceta y pueden estar un tiempo más en las macetas en el invernadero, que digamos que hace mejor tiempo y se van a desarrollar mejor mientras tengan espacio en la maceta, que ahora lo tienen. Otra cosa... Está mi pincho mágico. Otra cosa buena de que estén los pavos encerrados y que no vengan al huerto. Claro que no me voy a arriesgar, en cuanto los soltemos cerraré el invernadero. La otra ventaja es que puedo tener el invernadero abierto, con las puertas abiertas de par en par, porque realmente estamos teniendo, hasta ahora por lo menos, un otoño bastante caluroso. De momento no hemos tenido días con máximas por debajo de 20 grados, por debajo de 24 grados, o sea, todavía hace bastante calor y hace sol. Entonces dentro del invernadero acaba haciendo bastante calor y por eso mis coles chinas, como os enseñé en el vídeo anterior, se han espigado. Que bueno, como ya dije, las voy a dejar, de hecho las quiero plantar para que hagan semilla y así guardar semilla, porque las semillas que tengo son bastante viejas. Pero bueno, lo que quiero plantar hoy es sobre todo algunas coles que llevan en maceta ya bastante tiempo y voy a ver si lo podéis ver en la cámara, que las raíces están saliendo de la tierra y por aquí abajo también. Es decir que tienen tan poco espacio que están buscando sitio fuera del suelo, con lo cual hay que plantarlos ya de ya. Entonces, aparte de lo que he comprado, voy a plantar también estas cosillas que lo necesitan urgentemente y ya estaría. Esta mañana he estado mirando mis semillas porque hay bastantes cosas que todavía no he sembrado de siembra directa, que me habría gustado hacerlo antes, pero bueno, va a ser más tarde porque primero quiero plantar las plantas que he comprado, quiero plantar las que tienen que ser plantadas de aquí y luego ya me pondré con las cosas de siembra directa porque mirando semillas tengo bastantes y hoy no me va a dar tiempo. Pero no os preocupéis que haremos otro vídeo y os enseño todo lo que voy a sembrar, porque son bastantes cosas y mucha gente no le gusta hacer semilleros, entonces todas las cosas, que son muchas, que se pueden sembrar de siembra directa, pues no sé, viene bien saberlo. Vamos a ponernos con las plantitas. Voy a empezar plantando los puerros. Creo que compré 36 puerros. Fue un vivero diferente, estaban más baratos que los que solía comprar. Estaban 12 puerros a 1 euro. Y además puerros bastante grandes, lo cual está muy guay. Y en este bancal quiero poner puerros y cebollas. Un tramo de puerros, otro tramo de cebollas. Las cebollas para secar todavía no las he encontrado. Cada vez que he ido al vivero al que suelo ir se les habían acabado, pero en este otro vivero al que he ido esta vez tenían cebollas, pero para cebolla tierna. Entonces, esta que es para cebolla tierna y se cosecha, como su nombre indica, tierna, lo voy a poner entre las coliflores, porque me parece a mí que la cebolla tierna la cosecharemos antes de que la coliflor haga demasiada sombra y entonces no voy a tener el problema que tuve, por ejemplo, el año pasado, de que las coles o los brócolis le hagan sombra a las cebollas y no crezcan o no se haga un bulbo muy gordo. Como va a ser para cebolla tierna, pues no me preocupa y eso es lo que voy a hacer. Y las plantaré, eso, entre las coliflores en otro bancal, pero aquí van puerros. Los puerros, las cebollas, los ajos, esas tres cosas las suelo plantar en cuadrado alrededor del gotero. Aquí, como explico en casi cada vídeo de huerto, tenemos riego por goteo y los goteros están a 33 centímetros, entonces en cada gotero pongo 4. Y además los puerros, que son
una planta que quieres que se ponga el tallo bastante blanco, y para que el tallo esté blanco lo que suelen hacer es aporcarlo, creo que se llama, que suben tierra o ponen más acolchado para que el acolchado tape gran parte del tallo y así se ponga blanco. Yo, como estos porros están bastante grandes, lo que voy a hacer es enterrarlos hasta donde donde se separa la hoja, y creo que así van a estar bien y no voy a tener que hacerlo otra vez. Pero si no, lo que he oído es que le ponen un tubo de papel higiénico, que la verdad es que el año pasado estuve guardando muchos y luego no los usé, así que a lo mejor este año los puedo usar. Ya he terminado con los puerros y ahora me voy a poner a reponer las cosas que se comieron los pavos. Os las voy a enseñar. ¿Lo veis? Esto probablemente, bueno, sí, esto sobrevive. De hecho, ya en estos 2-3 días que no han estado viniendo los pavos ya está saliendo la hoja. Pero tengo suficiente planta en el invernadero y he comprado planta, así que no me hace falta que sobrevivan estas plantas, y esto los va a retrasar bastante, todo esto que se han comido los pavos. Así que lo que voy a hacer es quitar las plantas. Mira, esta incluso la arrancaron. Voy a quitar las plantas que plantamos el otro día, deshacer trabajo ya hecho para volverlo a hacer. Aquí voy a plantar el brócoli que he comprado, y creo que voy a plantar algo del brócoli que tengo en el invernadero porque ya le toca, creo que podría salir. Aquí al principio de este bancal planté cales y luego empecé con romanescos, pero como tengo que quitar estos, tengo ganas de poner otro cale más, este sobre todo, que ya está listo para ser trasplantado. Mirad qué bonito. Esto es un cale dinosaurio que sembré de semilla en el invernadero hace, no sé, un mes y medio, ya no me acuerdo. Pero aquí vamos a hacerle un agujerito. ¡Uy, Neo! ¡Qué guapo es, Neo! No me pisas las plantas, ¿vale? No, para. No, para. No más, ya. Tranquilo. Siente. Así, tranquilito. Muy bien, así, tranquilo. Hoy he regado bien, de hecho acabo de apagar la bomba para que esté el suelo bien húmedo para las plantitas que voy a plantar ahora. Y la verdad es que está, eso, bastante húmedo. Mira lo que bonito. Tengo aquí otro cale más que quiero plantar. Estos daños son... varias cosas han pasado en el invernadero. Una vez se colaron los pavos y dieron bastantes mordiscos, y también es que al dejar las puertas y las ventanas abiertas para que haya ventilación y no se caliente demasiado, entran insectos, y he tenido algún que otro intruso caracol y unos cuantos intrusos saltamontes, que por la mañana entro ahí y los voy capturando y sacando. No demasiados, pero algunos sí. Y también tengo esta col de Bruselas, que está muy bonita, que la sembramos de semilla también. Quiere salir ya de aquí de la maceta y la voy a poner en este otro bancal, aquí al principio. Este bancal todavía no lo he limpiado del todo, quedan albahacas y alguna cosa más. Hemos quitado las hierbas y bueno, ya está bastante preparado del año pasado, así que no me preocupa, y lo voy a plantar ya. Le pondré un poco de compost de acolchado y ya está. ¡Qué bonita! Voy a poner ahora con los brócolis. Aquí voy a poner brócolis, y una cosa que también compré son lechugas. Todas las que sembré en el invernadero que plantamos el otro día se las comieron los pavos, así que he comprado más, y cuando me ponga a sembrar de siembra directa también sembraré más, pero así ya tenemos una tanda que madurará, bueno, que podremos cosechar mucho antes.
Y estas lechugas las voy a plantar entre los brócolis, así al 3 bolillo. Ya he terminado con los brócolis y las lechugas y me voy a poner con las cebollas que quiero plantar entre las coliflores, pero las coliflores aún no las he plantado, entonces tengo que ir dejando los huecos. Tengo bastantes y en cada alveolo vienen entre 2 y 3, pero estas no las voy a separar. Normalmente, sobre todo las cebollas que son para secar, las separo. Aquí, como veis, hay 2 plantas y lo que haría sería separarlas. Pero, como son para cebolla tierna, las voy a dejar juntas y cuando quiera comer cebolla tierna, pues las sacaré las 3 y ya está. Normalmente, si quiero comer cebolla tierna, quiero más de una. Y si no, pues bueno, me aguanto y cosecho las 2. Vamos a plantarlas. Las he plantado dejando hueco, un agujero sí, un agujero no, y dejándolo así al 3 bolillo, dejando espacio para las coliflores que plantaré, no sé, dentro de una semana quizá, y he puesto 3 grupitos de cebollas por agujero. Estarán bastante apretadas, pero lo dicho, como son para cebollas tiernas, las cosecharemos pronto igualmente. La verdad es que hay muchos mosquitos, me están poniendo un poco nerviosa. Pero bueno, lo de plantar plantas, lo ideal es hacerlo por la tarde, sobre todo estos planteles que son tan pequeñitos, porque así tienen toda la tarde como para establecerse, acostumbrarse, adaptarse a este sitio nuevo antes de que salga el sol y les dé fuerte. Dan una semana con nubes, de hecho ahora tenemos nubes, e incluso dan lluvia el sábado, que veremos a ver si es cierto, porque aquí cuando dan lluvia el 90% de las veces no llueve, pero crucemos los dedos para que el sábado sí que llueva un poco, o bastante, pero con tranquilidad y todo bien. Eso, que conviene plantar plantitas por la tarde o a primera hora de la mañana, que aún queden unas cuantas, no sé, 2, 3, 4 horas antes de que salga el sol, para que eso, se adapten un poco y con un buen riego. Así que por eso las estoy plantando ahora. La gran desventaja son los mosquitos. Vamos a poner las coles en el mismo sitio donde planté las coles el otro día, porque se las comieron los pavos. Vale, y aquí tengo las 3 o 4 plantas de alcachofa que he comprado, que estas son alcachofas de semilla. Las alcachofas también vienen en estaca, que lo que hacen es coger una porción de la raíz y de ahí brota. Pero cada vez que he hecho eso, o no me ha salido o se ha podrido y he dicho, mira, en el vivero tenían estas de semilla y creo que, a ver, tienen buen tamaño, tienen buena pinta. Vamos a probar. Yo no me rindo, sobre todo con una cosa como las alcachofas. Me gustan las alcachofas y las veo por aquí por los campos. No puede ser que a mí no me salgan. Las voy a poner por aquí mismo. A ver. Este es uno de los bancales permanentes y las alcachofas son un cultivo, digamos, medianamente perenne. Se puede mantener durante años en la misma parcela porque sobrevive. Es perenne, es vivaz realmente. En verano se mueren las hojas porque hace demasiado calor, pero luego en invierno rebrota. Y por eso lo voy a plantar en uno de mis bancales permanentes, que son los bancales... ¡Ah! Ese ha sido Neo ladrando al halcón. No pasa nada, Neo. Vamos a tener que ponerle un nombre al halcón. Si se os ocurre un buen nombre para el halcón, por favor, dejadlo en los comentarios. Bueno, he terminado con todo lo que he comprado y me voy a poner con las cosillas de aquí del invernadero, las coles, creo que algunos brócolis también, que no parece que estén listos porque, lo dicho,
Cuando se colaron los pavos en el invernadero se los comieron. Ay, malditos pavos. Total, que me voy a poner a plantar estas cosas. Os mantendremos informados sobre el tema de los pavos y la huerta. Y por favor dejar en los comentarios nombres para el halcón, porque creo que es necesario, hay que nombrarle. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.